Russell se mandó la carrera de su vida y después fue descalificado. Para muchos fue justicia divina por haberlo favorecido sobre Hamilton. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Después de ver una clase maestra de gestión de neumáticos por parte de George Russell en el circuito de Spa-Francorchamps, después de que largó desde la sexta posición y se logró llevar la victoria, fue descalificado por no haber cumplido con el peso mínimo requerido de su monoplaza, haberse quedado 1.5 kilogramos por debajo de lo mínimo que exige la regla. En el comunicado oficial de la FIA dicen que sí estaba dando el peso mínimo requerido hasta que le extrajeron el combustible. Después de eso ya no estaba dando el peso adecuado, fue reportado a los comisarios, los cuales lo pesaron el auto en dos básculas distintas, con un delegado, con un representante de Mercedes viéndolo todo. En ninguna de las dos básculas dio el peso mínimo requerido. Con el representante de Mercedes ahí de testigo, fue descalificado George Russell. Primera parte importante es, el auto es pesado sin combustible. La segunda, evidentemente, sin piloto. Y la tercera, y es justamente lo importante, es que el auto es pesado con neumáticos, con las gomas. Y aquí es donde radica la diferencia, y es muy probable que por esto es por lo que no haya dado el peso. Toto Wolff incluso puso su postura al respecto y dijo: yo creo que es por la estrategia a una parada, porque pierdes mucha goma del neumático, pero eso no es una excusa. Y es que sí, a nada más haber hecho una parada en los pits, George Russell desgastó mucho más sus neumáticos que el resto de los pilotos, pero sobre todo lo que marcó la diferencia fue que en este circuito de Spa-Francorchamps no hay una vuelta de enfriamiento como en el resto de los circuitos. En cuanto cruzas la línea de meta, el piloto se da una vuelta en U y entra en sentido contrario hacia el pit lane. Esto se debe a que el circuito es muy largo, 7.004 kilómetros, pero lo que sucede es que normalmente en esa vuelta de enfriamiento es muy común en la radio escuchar a los ingenieros de carrera sugerirles a sus pilotos que agarren goma y esos kilogramos o esos gramos extras por neumático hagan que pueda dar el peso mínimo requerido. Al no poder hacerlo esto en Spa, hizo que no dieran lo mínimo requerido y rompieron el corazón de George Russell, que hasta estaba en lágrimas casi por haber ganado, por haberse mandado la carrera de su vida. Tremenda gestión, brutal lo que hizo el menor de los británicos de Mercedes. También, ya después subió un post diciendo que le rompe, pero que sí, obviamente nadie le va a quitar esa sensación de haber cruzado la meta en primer puesto, haber tenido que devolver ese trofeo y haber saludado a Lewis Hamilton, que había finalizado en segundo puesto, y también ese segundo puesto de Hamilton se lo tuvieron que dar a Oscar Piastri, con lo que entonces le arrebataron el 1-2 a la escudería de Barkley. A pesar de eso, Hamilton lleva 4 podios en las últimas 5 carreras, y también Mercedes desde Austria empieza con una buena racha. Ahí gana Russell, después gana Hamilton. 3 de las últimas 4 se las ha llevado la escudería de las flechas plateadas. Importante la manera en la que cierran previo a este parón de verano. Antes de continuar con el análisis de la estrategia, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como @tufórmula_1 en Instagram, @tufórmula en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Spotify. También que si les está gustando el video lo compartan, le den like, dejen sus comentarios cuál fue su opinión sobre la estrategia de Mercedes y que se suscriban, compártanlo. Ok, la gente en redes sociales dice que lo de Russell y su descalificación fue karma, que fue justicia divina, porque Mercedes conspiró y perjudicó a Hamilton con su estrategia, nada más mandando a esta estrategia alterna de una parada al propio George Russell. Pero la realidad es que Mercedes nunca tuvo contemplado, como ninguno de los otros equipos, prácticamente de los mínimo top 4 que estuvieron luchando por los primeros 8 puestos, una estrategia a una sola parada. Todos fueron a 2, es lo que estaba previsto, es lo que estaban contemplado, es a lo que todos apostaron. El que hace la sugerencia y le viene la idea de ir a una parada es al propio George Russell, no al ingeniero de carrera, no al estratega de Mercedes, no a la jefa de estrategia de Mercedes, ni a Toto Wolff, ni a nadie, al propio George Russell. En la vuelta 25 es la primera vez que lo sugiere. Al final de la vuelta 26, Lewis Hamilton paró a los boxes y en la vuelta 27 el ingeniero de carrera de George Russell, Marcus Dudley, le dice que le pise porque Norris va a hacer una amenaza y que puede ser que le quiera hacer un undercut. George Russell contesta diciendo esto: Are you sure these tires won't go to the end? They will, but we think it's quicker to stop. At the moment they're just going quicker and quicker, the tires.
Good discussing. Y es entonces cuando verdaderamente Mercedes empieza a contemplar la estrategia a una sola parada. Antes de eso ni siquiera se lo habían planteado, por eso con Hamilton pues siguieron la estrategia como la tenían planeada, a 2 paradas, cubrieron bien a Norris y a Leclerc, no hubo mayor tema. El que se salió de esto, el que hizo la externalidad y algo distinto fue el propio George. En la vuelta 30, cuando Piastri justamente para boxes, era el momento de decidir si iban a parar o no a Russell para responder al movimiento estratégico de McLaren. Y es cuando nada más por radio le confirman a George si está cómodo y se siente bien quedándose afuera y yendo a una parada. George, just confirming you're happy to stay out. We've got 3 cars now. Yes. A pesar de que ya habían hecho la decisión, uno pensaba que les iba a salir bien, pero a lo mejor iba a alcanzar a George para un tercer puesto, un cuarto, un tercero en el podio hubiera sido buenísimo, o incluso un segundo lugar en el podio después de haber salido desde la posición número 6. Lo que nunca nos imaginamos es que la gestión de Russell fuera a ser tan buena y también este Mercedes fuera a actuar en condiciones de seco tan bien como lo hizo este domingo, que se llevara la victoria. Gestionó el británico de manera impecable, clase maestra nos dio, y mínimo nosotros decíamos, no, aunque sea lo va a rebasar Hamilton. Hamilton es obvio que lo va a rebasar, lo va a pasar. Y a lo mejor el tema va a estar en si Piastri lo alcanza a rebasar o no. Y va a estar ahí entonces entre segundo y tercer lugar George. Pero conforme pasaban las vueltas, Hamilton se mete a distancia de DRS. Y una cosa sabemos en la Fórmula 1, no me cansó de repetirlo. Una cosa es alcanzar y otra muy diferente es rebasar. Y el 7 veces campeón del mundo no pudo adelantar a su compañero de equipo. Por lo que entonces Russell acaba cruzando la bandera a cuadros con el primer puesto, dando una clase maestra de gestión y de lectura de carrera. Él es el único de los top 8 que vio ese momento para solamente hacer una parada y le salió de maravilla. Fue contraproducente porque al final esa es la razón por la que desgasta gomas de más, junto con que en Spa no se da una vuelta de enfriamiento y por eso mismo lo acabaron descalificando. Pero como el propio Toto Wolff declaró, no hay excusas. Tuvieron que haber previsto eso, Mercedes. No pueden estar tan al límite en el peso de que si desgasta un poco más de goma de lo que tenían pensado al principio de la carrera, acaben descalificando a George Russell. Así no puede ser. Pero también, como dice el propio Toto, hay cosas muy positivas que llevarse, sobre todo en el cierre antes de este parón del verano, en donde Mercedes ha sido el más fuerte de todos los equipos de la temporada 2024 de la máxima categoría. Pero en conclusión podemos decir, no fue karma, porque no le jugó chueco Mercedes a Hamilton. El que tuvo la idea fue Russell, no el equipo. Él fue el que fue brillante y el que vio y pudo leer la carrera de forma impecable y como nadie más lo hizo. Ahora sí, ustedes díganme cuál es su opinión al respecto, déjenme en los comentarios. Si les gustó el video, compártanlo, denle like, síganos en nuestras redes sociales como @tufórmula_1 en Instagram, @tufórmula en TikTok. Estamos en Spotify, estamos en Facebook. Tenemos 3 semanas, 3 domingos sin Fórmula 1. ¿Cómo lo vamos a extrañar? Pero el contenido en este canal no va a parar. Esto es Tu Fórmula.